Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la organización. Voy a ir muy rápido, ya que son las 7 y pico, llevamos 3 horas aquí, estamos cansados y sobre todo quien toma alcohol seguramente está esperando el momento del alcohol. Así que voy a tratar de ser muy breve y muy rápido. Soy Luca, Carruba Luca, soy aquí en calidad de presidente de Arts Games. Arts Games es una asociación de ámbito estatal y internacional con sedes en México y en todo el Estado español. Y básicamente trabajamos la cultura videolúdica en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y pedagogía crítica. Tenemos 3 áreas de acción. Participamos al debate académico, a la investigación científica. Tenemos muchos proyectos de educación crítica con videojuegos y también proyectos de participación ciudadana. Arts Games es una cosa gigante, llevamos 10 años trabajando. El proyecto que voy a presentar hoy es uno de los tantos proyectos que tenemos y que se enmarca dentro de lo que nosotros consideramos como investigación científica en el cruce entre arte y ciencia. El proyecto se llama Audio Games y es básicamente una instalación interactiva. Una instalación interactiva en forma de juego. Obviamente os voy a hablar de videojuegos porque el marco de investigación bajo el cual trabajamos es este y porque los videojuegos tienen esta propiedad bastante especial de ser multimodales, es decir, que a la vez que tienes el video, tienes el feedback sonoro y tienes el feedback áptico. Es un tipo de experiencia bastante completa. Normalmente cuando pensamos en los videojuegos nos centramos en la parte visual, videojuegos. En realidad, digamos, para nosotros era muy importante tratar de romper ese esquema, esa lógica con la cual vienen y se dan y se producen los videojuegos, tratando de experimentar con otros tipos de interfaces y de experiencias. Lo sonoro es increíblemente importante. Por ejemplo, en un videojuego normalmente lo utilizamos por el tema de la interfaz. Por ejemplo, como en el caso de los menús, ¿no? Es un retorno sonoro que inmediatamente nos ubica respecto a lo que estamos haciendo. No solo. Tenemos el sonido, nos ayuda, por ejemplo, en temas de creación de un sentido de realismo. Imaginemos, por ejemplo, una explosión sin sonido. Evidentemente, una explosión en un videojuego no sería realista. Y por otro lado, genera una ambientación, una empatía. Por ejemplo, en el caso de un juego como The Walking Dead, nos ayuda a generar ese sentido de miedo al aproximarse de un enemigo. O simplemente ayuda a crear un entorno empático y una predisposición empática respecto al mundo virtual que estamos viviendo. Entonces, lo sonoro tiene unas cuantas calidades muy importantes y para nosotros era fundamental empezar a experimentar con esas cualidades. Bien, ¿qué es Audio Games? Básicamente es una instalación interactiva en forma de juego, es un entorno sonoro 3D donde el usuario, la usuaria, el avatar se mueve buscando objetos sonoros. Es bastante curiosa la forma en que nace. Bueno, por un lado, nace como proyecto de investigación en el marco de una metodología que tenemos en Arts Games que se llama PlayLab, que es una forma de creación experimental colaborativa de codiseño dentro de un método ya establecido que hemos estado trabajando a lo largo de los últimos 8 años, que arrancamos en el 2010 en el Media Lab Prado y que finalmente ya contamos con 7 ediciones. La primera edición, que no es esa que estamos viendo en la pantalla, sino la que se celebró en el Media Lab Prado en 2010, justamente contaba con interfaces experimentales, es decir, aunaba proyectos que querían experimentar con el concepto de interfaz desde los videojuegos. El último PlayLab, por ejemplo, se celebró en Ciudad de México el año pasado y fue un PlayLab donde estuvimos investigando la teoría queer a partir de los videojuegos, utilizar los videojuegos como forma de experimentar, estudiar y investigar la teoría queer. Así que el PlayLab es una de estas metodologías que hemos creado en Arts Games para investigar y al mismo tiempo crear. Nunca estamos como muy centrados en el producto final. Para nosotros lo importante es el proceso. Y Audio Games es un proceso de investigación básicamente de la sinestesia. El principio desde el cual toma vida el proyecto es eso.
cómo podemos crear un entorno interactivo donde básicamente podamos jugar con una sobreposición de sentidos. Cómo suena el color violeto, cómo se ve el sonido agudo, un do bajo, por ejemplo. Esa principalmente fue una de las primeras inquietudes que nos movieron a mí, a Eurídice Cabañes y a Carlos Parial a crear el primer prototipo. También uno de los grandes referentes en este proyecto es The Voice. Aquí vemos un vídeo que es una prueba interactiva de este cacharro. The Voice es básicamente unas gafas con una cámara integradas para invidentes que supuestamente pueden ser una interfaz para ayudar a los invidentes a interactuar con el entorno real, convirtiendo los colores en sonido. Entonces, a partir de un training, de un entrenamiento respecto a la escucha de las diferentes frecuencias, los ciegos pueden aprender a interactuar de forma autónoma con el propio entorno. Y en ese sentido, el caso más emblemático, probablemente aquí lo conocen mucho, Neil Arbison, que creo ser catalán, además, es el primer cyborg, digamos, oficialmente reconocido en la historia de la humanidad, y es una persona que, debido a un problema ocular, por lo cual no veía los colores, se ha decidido implantar de forma permanente una telecámara, una webcam, básicamente, en su cuerpo, que constantemente convirtiera los colores en sonidos. Estos sonidos, entonces, él ya ha desarrollado una práctica de escucha que de alguna forma ya lo ayudan mucho a poder interactuar con la realidad de una forma totalmente diferente. Él es un artista, además, por lo cual está sabiendo capitalizar mucho este nuevo sentido. Él ha sido para nosotros una gran inspiración y hizo una pequeña, testeó Audio Games cuando estaba todavía en su primera versión y fue bastante interesante como esta colaboración. Pues la primera versión de Audio Games nace, después del prototipo, nace con el apoyo de instituciones del arte. Y básicamente todo el desarrollo de Audio Games, a pesar de ser una investigación científica con papers publicados dentro de congresos académicos sobre sinestesia y percepción y game studies, igualmente se enmarca dentro del típico desarrollo de instalaciones artísticas. Por lo cual, en este primer caso, estamos en la Galería Espacio Trapecio de Madrid, que apoyó dentro del marco del Festival en Sonora el desarrollo de la instalación. En este caso, en esta primera versión, tenemos 2 Kinect, tenemos un espacio bastante grande y tenemos una composición sonora todavía muy experimental, donde básicamente estamos tratando más bien que todo cuadre, que todo funcione. La idea es como si fuera un Comecoco, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Comecoco, el Pac-Man de toda la vida, donde el usuario, el avatar, tiene que ir a recoger, a buscar objetos sonoros. Para poderlos comer es necesario anteriormente tomar un bonus, que en esta primera versión era un sonido específico y ya en la segunda versión ya veremos cómo cambia. Una vez tomado el bonus podemos comer todos los objetos sonoros. Si no tenemos el bonus, cuando nos chocamos con los objetos empiezan a rebotar como si fueran bolas de billar. Esa es una visualización hecha en postproducción, evidentemente, donde visualizamos el entorno 3D con el entorno real. Y aquí está un poco el concepto de sinestesia que quisimos trabajar al principio, porque en nuestra idea queríamos establecer un paradigma de visión y exposición de la pieza, donde por un lado hubiera un avatar, un jugador, una jugadora jugando con el juego, mientras que el público, desde fuera de la sala, viera simplemente el resultado en la pantalla, en la visualización, sin poder acceder al sonido. De esta forma queríamos un poco intervenir el principio de escucha del jugador con el principio de imaginación del público y ver si las dos cosas se unían y de ahí hacer una investigación de alguna forma con los datos de percepción de color, de sonido y tal. En realidad de ahí nos movimos bastante. Bueno, antes de llegar a la segunda versión, voy muy rápido creo. Sí, ¿no? Estoy corriendo mucho.
Todo bien, tengo tiempo. Todavía son las 7:30. Podemos tomar alcohol en 10 minutos. Bueno, básicamente esta instalación está compuesta por 3 grandes herramientas. Un marco general. Ars Games trabaja siempre y solo desde el marco de la cultura libre. Libre abierta. Aquí hay muchos compañeros y compañeras que ya lo han citado. Es decir, tecnología open source, software libre y producción y documentación bajo licencias abiertas como el Creative Commons. En nuestro caso, básicamente estuvimos utilizando 3 herramientas, que son Blender, por lo que fue la parte de construcción lógica, de la lógica de juego y de visualización 3D, una parte, un motor de sonoro 3D hecho en Pure Data y binaural, utilizando un filtro binaural, y finalmente una parte de traqueo que utilizaba Kinect con un driver abierto, libFreeNect, que permitía traquear la distancia y todo esto. Ahora, todo era bastante como un parche de un parche. En realidad nunca terminó de ser muy fácil de instalar, también porque estamos hablando 2012, 2011, cuando todavía estas tecnologías o muchas de estas tecnologías se estaban recién desarrollando. Sobre todo, por ejemplo, respecto al motor de juego de Blender, que era algo que todavía en ese entonces era como con muchos bugs, con muchos errores. Y nosotros simplemente nos gustan estos software y asumimos que las cosas puedan petar o puedan dejar de funcionar y seguimos usándola porque es una postura política antes que funcional. Entonces, en el marco de una producción artística tiene sentido. También para el funcionamiento, digamos, de todo el entorno, teníamos un móvil, construimos un cacharro raro, que eran unos cascos wireless con un móvil encima de la cabeza del usuario, que de alguna forma nos devolviera la rotación de la cabeza del usuario. De esta forma se estaba triangulando la rotación, la mirada del usuario, con la profundidad que nos daba la Kinect. Y de esta forma teníamos un entorno 3D donde básicamente en función de la distancia con los objetos se subía el volumen o se bajaba el volumen del objeto sonoro, a lo cual estaba, y en función de la mirada, de la rotación de la cabeza, podíamos escuchar dentro de un filtro binaural, podíamos localizar exactamente dónde estaba el sonido. Entre la distancia y la rotación era una forma bastante eficaz de localizar sonidos en ese espacio. Bien, de ahí hicimos una segunda versión, que era la de antes, que ahora no sé si sé llegar, creo que no. No. Hacemos así. Siempre llegan estos momentos, siempre. El fallo informático, lo que decía antes, aquí nos venden las cosas como que si funcionaran perfectamente. Nunca, nada funciona perfectamente. Así que estamos a la segunda versión. Esta segunda versión se presentó en el marco de un festival que se llama Game On y fue producida por ese festival, que es un festival de arte y videojuego de lo más importante que hay en Latinoamérica. Es uno de los pocos, no es que haya mucho. Hay otro que he visto citado, el AMAZE, que es el mejor festival de videojuegos experimentales que hay en Europa. Hay algunas cosas interesantes que se están moviendo. Este en Latinoamérica es muy interesante y nos dio la posibilidad, en un espacio muy parecido a esto, era también un espacio telefónico, de poder instalar la instalación y probarla durante un mes. En este caso, bueno, el vídeo que no se ve, ¿eh? ¿Por qué se ve ahí? Ah, ok. Obviamente, para entender este vídeo tendríais que escucharlo con unos cascos porque está registrado con el sonido, con el output binaural del jugador, si no es difícil de entender. En este caso reducimos mucho el espacio de juego, lo reducimos a algo como 2,5 metros, debido básicamente por un tema de facilidad de instalación, porque instalar 2 Kinects y cuadrarla entre ellas dentro de nuestro sistema era bastante más complejo que no simplemente posicionar una. También los sonidos. Aquí estamos jugando
con notas musicales. Por lo cual, cada objeto, imaginaros esas bolitas que se veían antes, cada uno de estos objetos era un objeto musical con una física específica, con una masa y una densidad específica, y producía una nota. Entonces yo básicamente en función del desplazamiento dentro de ese espacio, desplazamiento a ciegas, lo que estaba haciendo era crear una composición musical en tiempo real. Luego podía jugar con esto, podía jugar dentro de lo que eran las reglas del juego, es decir, en este caso, ir a buscar el sonido más agudo que me permitiera después comer todos los demás objetos musicales, o también simplemente desplazarme a lo loco en ese espacio y gozar de una composición musical de lo cual de pronto no entendía todos los perlomenos, pero sí estaba interactuando con ese espacio a nivel sonoro. Bien, vamos a ver dónde estoy. Sí. Bueno, ya que estamos con el tema interfaz, era la época, estamos hablando a partir del 2010. ¿Tenemos agua? Gracias. Bien, estamos en el 2010, 2012. Creo que aquí un poco todos se acuerdan del Tangible User Interface. Era el gran tema, ¿no? En ese momento llevaban poco tiempo las tablets, los teléfonos, los smartphones. Era el gran tema, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros mismos construimos un Table User Interface para interactuar con los visuales. En realidad, Audio Games es exactamente lo contrario. Es una interfaz intangible. Es una interfaz que a partir de lo sonoro experimenta con el espacio a partir de la percepción sonora. Uno de los efectos más lindos que ocurrió con esta instalación, y nos dimos cuenta cuando reducimos mucho el espacio, fue que a pesar del tamaño, a pesar que fueran solo 2,5 metros el espacio navegable, jugable, la percepción espacial cambiaba totalmente. De repente, moviéndote, sobre todo para gente vidente, moviéndose solo en base a la escucha y dejar de lado la vista y desplazarse en un espacio solo, cambiaba totalmente la percepción espacial. Por lo cual, dar un paso, al tercer paso ya no sabías dónde estabas. Y el tamaño, la longitud, el tamaño de la habitación lo perdías. De repente todo era mucho más grande o mucho más pequeño. Es una sensación realmente interesante. Resultados. Bueno, nosotros empezamos a trabajar desde el tema de la sinestesia. Realmente lo que estuvimos generando al final de todo fueron dos cosas que fueron un poco una serendipia, no fue algo que nosotros estuvimos buscando, no cabía dentro de nuestra hipótesis de investigación, sino algo que más bien se dio a partir de un proceso de investigación y creación artística. En este caso, por un lado, el concepto de espacio inmersivo. Otro de estos grandes conceptos que quien práctico de instalaciones interactivas, arte, nuevos medios, trabaja mucho, es el concepto de espacio inmersivo. Antes hemos visto un caso. Hay una de las tantas formas en que lo podemos definir, es con una definición de Bonnie Mitchell, que dice: al entrar en el medio ambiente, eres transportado a otro lugar y tiempo. Te olvidas del mundo que te rodea y te encuentras completamente inmerso en el momento presente. Esa es una de las formas que tenemos para describir el concepto de espacio inmersivo. En el caso de Audio Game, en cambio, lo que hemos generado es todo su contrario. Llamamos a esta clase de experiencia con el término espacio inmersivo para identificar una realidad emocional que emerge de las acciones del avatar en el espacio real del presente, configurando así un nuevo tipo de espacio aumentado que acopla lo sensorial propio del humano con los cálculos algorítmicos de las máquinas. En ese espacio inmersivo, el audio es la forma más propia de navegar y reconocer. Porque el audio, a diferencia, por ejemplo, de lo visual, tiene una propiedad que es una propiedad increíblemente importante. El audio es omnidireccional.
no tiene un vector propio. Todas las interfaces basadas en la vista necesitan de un vector, que es la vista. Yo tengo que mirar ahí o allá para poder interactuar. En cambio, el audio, donde esté, donde me desplace, siempre está ahí. Es omnidireccional, siempre me llega. Y eso es una de las peculiaridades por lo cual las interfaces basadas en audio pueden funcionar muy bien y creemos que este concepto de espacio inmersivo es bastante poético y bastante potente. La segunda serendipia, y con esto termino, es que, empezamos a crear un espacio de juego. Hablamos de videojuegos, video, vista. Luego nos metemos en el campo de los audiojuegos y descubrimos que hay un mundo enorme de juegos desarrollados para invidentes, para ciegos. Y eso es todo el sector de los audiojuegos. Por lo cual podemos meternos en Internet, el motor de búsqueda que más nos plazca, nos guste, y buscar audiojuegos. Y vamos a encontrar una barbaridad de propuestas. Lo peculiar, ¿cuál es? Que son propuestas para este nicho. Son propuestas específicamente creadas para invidentes. Nosotros la segunda versión la desarrollamos en Laboral, con el apoyo de Laboral Centro de Arte. Y en ese momento Laboral tenía una colaboración con la ONCE. Entonces tuvimos la suerte que en la fase final de prototipado, en la segunda versión de la instalación, viniera un colectivo de invidentes a jugar con nuestra instalación. Entonces pasa el primer día, el segundo día, feedback, vamos arreglando. El tercer día estamos jugando juntos, yo vidente y otro chico invidente. Básicamente lo que encontramos y descubrimos es que generamos un espacio de juego inclusivo, un espacio de juego que no fuera para videntes o para invidentes, sino era para todo tipo de público, y que todo tipo de público, a partir de sus propias calidades, podía intervenir, jugar y jugar juntos. Obviamente no es todo tipo de público, todavía hay muchísimo trabajo para hacer, pero yo creo que es el descubrimiento más lindo que hemos hecho, ¿no? Generar un espacio de juego inclusivo donde restablecer un concepto de juego que no sea para algunos, sino sea para todas. Y bueno, con esto he terminado. Muchas gracias y adiós.